Es una bendición compartir de la reunión de la alabanza, de la palabra. Y esta semana estaba leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, la primera iglesia, el capítulo 2, las características de la primera iglesia, y vino a mí un pensamiento de parte de Dios que está registrado esta historia, ¿no es cierto?, como Hechos de los Apóstoles. Si tendríamos que escribir hoy un libro para caracterizar a la iglesia actual, la de ellos era Hechos de los Apóstoles, y lo más parecido que podríamos ponerle es Dichos de los cristianos, porque hoy vivimos en un tiempo muy diferente cuando comparamos con esta iglesia, y hablo en general, no estoy hablando de esta congregación, donde vemos que las características que están tomando las congregaciones tan distantes de lo que era aquella iglesia, que tenía características muy claras. Y yo quisiera leer solamente unos versículos y hacer una consideración que escudriñando las Escrituras. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 42 al 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46 del capítulo 2 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Qué tenían en común? La enseñanza, la palabra. Podemos hablar horas de anécdotas, de testimonios, pero la Biblia dice que prediquen la palabra. Y la palabra es la que alumbra, no mi experiencia, sino la palabra de Dios la que alumbra nuestro camino. Y ellos tenían claro eso. La comunión unos con otros tenían en común. ¿Cuánto tenemos en común los hermanos? En el partimiento del pan compartían la mesa, donde uno tiene más afinidad con la persona cuando compartimos nuestra mesa. Y en las oraciones, o sea, tenían la Biblia, no priorizaban el individuo, lo que a mí me gusta, por sobre la iglesia, sino que tenían en común todas las cosas. Se preocupaban por la necesidad de los hermanos. Y pensemos cada uno de nosotros en qué medida nos preocupamos por la necesidad del otro, no pensemos por los demás. Y cuántas cosas se dejaron de lado. Todos los que creyeron dice que estaban juntos y tenían en común las cosas, nadie sufría necesidad, pero dice que juntos con alegría y sencillez de corazón. No había jerarquías. Hoy muchos añoran ser el pastor, ser el ministro, tener la autoridad en la iglesia, y desconocen lo que dijo Jesús, porque cuando los discípulos se decían entre ellos, y vamos a preguntarle, ¿quién será el mayor? Y Jesús le dijo: las naciones tienen su autoridad, nosotros diríamos el presidente, el gobernador, y ellos mandan y los demás obedecen. Mas entre vosotros no será así, sino que el mayor será el que más sirve. Por eso el pastor es el que es el servidor. Los que hoy están siendo agasajados son ustedes que escuchan. Porque ministro significaba, la palabra esa se usaba en la antigüedad, era el mozo que atendía la mesa, que preparaba la comida y atendía la mesa. Y hoy vemos cómo ya no les alcanza con eso, sino que se nombran profetas, otros apóstoles. Cuando la Biblia, cuando leemos, es clara, dice: los profetas fueron hasta Juan. Apóstoles, de los cuales yo soy el último, dice el apóstol Pablo, como un abortivo, porque tuvo contacto directo con Jesús
Pero hoy, ¿qué pasa? Se ponen esos nombres porque creen que tienen más poder y autoridad sobre la iglesia, y la única cabeza que tiene la iglesia es Cristo. No hay en la tierra cabeza de la iglesia. Todos, como decía el hermano, somos siervos, sembradores de esta palabra, y hoy se usan muchos métodos. Bueno, vamos a hacer tal cosa para atraer a las personas. Y bueno, podemos atraer, podemos hacer. Ustedes vieron que hay reuniones evangélicas multitudinarias, pero cuando uno mira qué se hace ahí para mantener a la multitud, no podemos creer. Y ahí entendemos cuando dicen, en tu nombre hicimos esto, no los conozco, porque muchas veces nos preocupamos por conocer, y es necesario que nosotros conozcamos a Jesús, pero Él nos conoce a nosotros. Porque ahí está aquí la cuestión. Dice, aquel día muchos me dirán, yo te conozco, pero Jesús, ¿qué va a decir? Alejaba hacedores de maldad. Ni siquiera lo que hicieron era por parte de Jesús. Por eso es necesario que como en congregación, como iglesia, nosotros nos acerquemos a esta iglesia. Hay una actualmente que incluso se denomina los santos de los últimos días. Y está bien puesto el título, porque cuando uno los escucha hablar, no tienen nada que ver con los de los primeros días. Porque nosotros nos parezcamos a esta congregación. Y termina diciendo el texto, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, no había excepción de personas. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué diferencia es cuando Dios añade y cuando nosotros añadimos gente a la iglesia? ¿Y por qué añadía? ¿Por qué se aumentaba la congregación? Por una predica, 2.000, 3.000 almas. ¿Por qué? Porque la iglesia vivía, el que veía de afuera veía que había otra cosa ahí, que muchas veces no se ve desde afuera, y nos critican, y muchas veces lamentablemente con razón. Pero tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es clara. No hay otro método para evangelizar que una iglesia que reúna estos requisitos, que mantenga la enseñanza, la comunión, el pan, la necesidad del hermano y las oraciones. Este es el mejor método, y a esa iglesia se dio día, no los domingos, no la campaña, cada día lo que había de ser salvo. Una iglesia 7 días a la semana, 24 horas por día, no de 2 horas por semana una reunión y después hacemos lo que queremos. Que Dios nos bendiga. Agradezco a Dios por compartir esta reunión, y los hermanos me invitaron, pero uno se siente como en casa, porque donde hay hermanos, nosotros nos sentimos de la misma manera, y por eso queremos compartir. Y esta palabra, ojalá nos ayude a cada uno a poder tenerla en cuenta. Dios nos bendiga. Amén.